Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América en su programa Al Detalle. Aquí está conmigo el señor Abigail Soto. Así Hoy es. martes, ni te cases, ni te Así embarques, ni es. de tu familia te aparte, Así señor es, Abigail. Dancer, así a todos los que diariamente de 4 a 5 estamos con Al Detalle, pues hoy invitado de lujo. Bueno, hoy nos damos el gusto de tener al vicepresidente del PRD, al señor Héctor Guzmán, que si alguien nos va a decir cómo está el país a nivel político, es él. Bienvenido. Bueno, para mí es un placer estar aquí y sobre todo con el hermano Abigail Soto. Cuánto gusto me da verlo aquí contigo, ¿eh? Y sobre todo al lado de tu hijo. Mucho gusto, Abigail, estar aquí y con los amigos de este programa que están en sintonía con Gracias. nosotros. Tengo que decirle a todos los amigos que seleccionaron, porque yo sé que todos no podían por una razón, también por las inscripciones y todas las cuestiones, pero de estar en mi habitación, ahí al mueble, al lado, ahí estaba Héctor Guzmán. No, hermano, ¿sabes que Ahí eso- estaba conmigo visitándome, ahí estaba dándome fuerte. Su ánimo, y, su apoyo. y hoy aquí, pues hoy haciendo el esfuerzo de recuperarnos, porque lo estamos, poco a poco, y gracias, Héctor. No, hermano, yo sí me sentí feliz cuando te vi que entraste ahí. Sí, Porque así es. Abigail ha mejorado bastante y está avanzando. Sí, y eso sí, es lo sí, importante, la el fuerza de hombre- voluntad. ¿eh? El hombre está en eso. La fuerza de voluntad. Mira, Ahora que pero Abigail siempre como- ha sido un hombre de vanguardia, ¿eh? Sí. No te creas que ese es fácil de tumbar, ¿eh? No hay manera, no hay Eso no es manera, fácil, ¿no? No, pero con usted tenemos una situación, con usted no se puede perder tiempo. Vamos rápido, como dice. Como usted quiera. Entonces, vamos rápido. Los jóvenes son Dígame, activos. aquí, Estos jóvenes son Dígame. activos. No, él es de aquí, yo no lo voy a atacar, es sacarle provecho rápido. Dígame, ahora mismo, vamos a hablar, por ejemplo, empecemos por el tema de lo que se dice de la canasta básica y del dominicano de diario, del día a día. ¿Cómo está ahora mismo la situación nacional? Bueno, mira, para hablar de lo que está pasando en el país, no hay que hacer mucho esfuerzo, no hay que hacer mucha encuesta. Tú a la población te pones en cada lugar y la gente se expresa de cómo está la situación. Por ejemplo, el tema del alto costo de la vida. El que va a un supermercado como voy yo, como van ustedes, o a un negocio a comprar, se dan cuenta del griterío de la gente. Cada vez las cosas están más caras. Y podemos decir que todas las encuestas que tú haces, uno de los problemas principales que compiten ahí, los problemas principales de inseguridad y el alto costo de la vida. Todas las encuestas que tú ves te revelan eso, pese a lo que digan las autoridades. Y en el caso del precio de los alimentos, la situación es más grave porque además de que tenemos los alimentos caros, entonces tú tienes un gobierno que ha preferido irse por la política de la importación de alimentos y no de la producción, lo que es muy grave. Y hay un ejemplo ahora mismo del caso del arroz. Por ejemplo, el caso del arroz, el gobierno autorizó el año pasado una importación de más de 200,000 toneladas a comerciantes, grandes cadenas de comercio y molineros. Más de, 200,000 toneladas por encima de lo que se necesitaba en ese momento. Sucede que ahora le llaman al año 25 como un año arrocero, es decir, donde las condiciones naturales están todas favorables. Tú sabes que en la agricultura hay años buenos y hay años malos. Tú eres el que más sabe de eso. Exactamente. Entonces, este ha sido un año arrocero, que es un año bueno para el arroz, y el agricultor, por tanto, si está vendiendo bien, todo el mundo se dedicó a sembrar. Y entonces está el arroz de la cosecha, está el arroz del retoño, y ahora te agregaron. La importación. Y ahora agregaron, un bitoño. Oye, Sí, bien. sí. O sea, la cosecha, el retoño Y y, el un viteño. bitoño. O sea, al retoño, otro retoño. Sí. Y encima de eso, la importación. Es decir, hay una buena producción de arroz, pero entonces tú le metiste al mercado una cantidad de arroz que no era necesaria y que sobrepasó de manera alarmante. Algo que me gustaría que Perdón, usted entonces, ¿qué Perdón, pasa? perdón. ¿Qué pasa? Muy bien. Que si los almacenes están llenos de arroz, los molineros, el arroz que está en el campo en abundancia, no lo pueden traer los almacenes. Entonces, eso atenta contra el productor que tiene que vender el arroz barato o que vienen los molineros y lo vienen a embromar con el tema de la tara, que le ponen que el arroz, la calidad, que la humedad, y le tumban los precios. Ahora mismo hay una crisis en el sector arrocero.
Pero en la agricultura, y Abigail lo sabe que es un hombre del campo, cuando tú tienes años buenos así de cosecha, si tú no la manejas bien, después viene un año de escasez. Inmediatamente. Porque la gente que pierde no quiere sembrar. No quiere volver. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, con el arroz. Y nosotros decimos, y este es un llamado que hacemos al presidente Luis Abinader, de que se necesita una intervención urgente del gobierno. Porque entonces los molineros, los comerciantes y el productor es el que más forzado va, porque es el que tiene el arroz en el campo. Sí, es que está guardado. Y una parte del arroz se siembra ahora en noviembre en la línea noroeste. Entonces, bajo esa situación... ¿Dónde la va a guardar? No, y tú dirás, yo voy a sembrar con todo este arroz y con todo este problema. O sea, hay una situación delicada y nosotros le estamos hablando, pues yo tengo contacto con arroceros, que yo le pregunto cuál es la problemática y me explican. Y la realidad es que la responsabilidad mayor es de las autoridades. Primero, porque no debieron permitir esas importaciones. Eso se beneficiaron 2 o 3 comerciantes de eso, importadores. Pasan de ahí 3 o 4 la importación. No, ¿me entiendes? Entonces, ¿en detrimento de quién? De los productores. Y encima de eso, cuando tú ves que un productor está, después del retoño, un bitoño, eso significa que las autoridades tampoco han intervenido ahí. Si tú tienes mucho arroz y ves que la cosecha va a ser buena y ves que se está sembrando mucho, tú tienes que llevar control de eso para evitar la sobreabundancia, vamos a decir, el exceso de arroz en el mercado. Hay una crisis que puede degenerar en una quiebra de los productores. Que ustedes lo hicieron una vez, ustedes mismos en el gobierno de Hipólito, que sacaron, inclusive hasta quemaron si era necesario. Hubo que detener la siembra masiva de arroz sin Exactamente. control. Pero fíjate lo siguiente. Y encima de ese tema que tienen los arroceros, está el hecho, y esto sí es grave, que el gobierno de manera administrativa está fusionando el IAD con agricultura. Oye, lo que es una violación a la ley, porque el IAD es producto de una ley de reforma agraria en 1962. Y agricultura es otra institución por ley. Tú no puedes 2 instituciones por ley fusionar administrativamente. Eso es una facultad del Congreso, que tiene que a 2 instituciones por ley, tiene que o anula la ley o modifica la ley para unificar. Y lo peor es la incertidumbre que hay entonces en la reforma agraria, en el Instituto Agrario, del cual la producción de arroz, oye bien, más del 45% de lo que producen arroz son productores de la reforma Los reformados. agraria. Los reformados. O sea, ¿cómo se agrava lo institucional y al mismo tiempo la producción de arroz? Entonces, como tú ves, eso te da una situación difícil. Y si te vas a otro cultivo, como la habichuela, la cebolla, cada cultivo... Con tú los vas y cebolleros hay un problema. Los hay cebolleros problema a también. cada rato están reclamando de que se le debe una cantidad de dinero considerable. Más de 300 O sea, Sí, y no de ahora, tienen años bregando sí, con sí, eso. sí. Y todo producto de la misma línea de importación de alimentos. O sea, cuando quiero decirte en el tema de los alimentos, lamentablemente el país está pagando los alimentos más caros y lo que se está haciendo es importando más, afectando al productor. O sea, es algo lamentable, ¿me entiendes? Hablando del tema arrocero, desde el año pasado, 2024, desde el año pasado, aquí hubo sectores que empezaron a decirle al gobierno: estamos preocupados por el tema del vencimiento del DRCAFTA. Estamos preocupados, vamos a ser golpeados. Exacto. Se les estaba diciendo. Ahora estamos en una situación donde aquí hay arroceros que dicen que no había necesidad de traer la cantidad que se trajo, que nadie está, ¿cómo se dice?, en contra de que se traiga, pero que se trajo con puerta abierta. O sea, aquí no se trajo una cantidad, aquí se trajo con puerta... Entonces, lo que molesta es cómo tú, como autoridad, si tú puedes prever que desde un año antes se te está diciendo: mire, eso viene, ayúdenos, y no se hace nada. O sea, ahora mismo el sector arrocero está golpeado de diferentes formas. ¿Por qué? Porque aparte de la importación que usted menciona, de las toneladas que usted mencionó, el precio no baja. Y no hay una explicación para eso. Porque eso es lo grave, ¿me entiendes? Eso es lo grave. Y llegó un momento que los comerciantes lo denunciaron. Yo no sé si te diste cuenta. Claro, hicieron una reunión. Que denunciaron que inclusive mezclaban el arroz importado con el criollo. Sí. O sea, un arroz importado que te sale más barato, lo mezclan con el criollo y te lo venden como criollo más caro. Sí. O sea, que perjudican inclusive al consumidor. Ahora, dentro del sector arrocero, la información que se tiene es que por presión de algún sector comercial grande,
y de Molinero fue que se trajo esa importación. Gran... Pero hace 2 o 3 meses que en el muelle había arroz todavía. Sí. Y los productores estaban chivos y ese arroz no puede salir de ahí. Sin permiso lo trajeron ahí a aduana. Y parece que le dieron para adelante también. O sea, un desorden en cuanto a la producción del tema del arroz, porque en el fondo lo que hay es el negocio para 2 o 3. Y es lamentable, eso pasó con el ajo, eso pasó con te la iba a decir, habichuela, que eso pasó con la habichuela también. O sea, porque tú no puedes priorizar la importación en detrimento de la producción. No debería. Entonces, cuando a ti te hablan, que hay comida, pero ¿a qué precio? La mayor parte importada. Porque además hay otra consecuencia que tenemos nosotros. Mientras más tú importas, tú necesitas más dólares. Y si tú no produces dólares y necesitas más dólares, presiona más la moneda. Porque tú te recuerdas que nosotros hemos dicho claramente que alimento que tú dejas de importar, ¿verdad? Que lo produzca aquí, es dólares que tú no tienes que utilizar para importar. Pero lamentablemente se ha escogido la política de la importación y eso ha agravado el tema del alza de precios de los alimentos, porque se te disparan los costos de producción, que el fertilizante, que los insecticidas, y el agricultor no va a vender barato. Pero además, el Estado no interviene, como decimos nosotros, en los momentos que tú tienes una buena cosecha, tú debes intervenir. Y en los momentos que falta un producto, que los gobiernos anteriormente lo hacían, hasta manejaban la importación directamente. Tú manejabas la importación directamente para tú poder garantizar que al consumidor le llegue bien. Y que nadie vaya a acapararla. Sí, pero lamentablemente eso ahora, como tú dices, eso lo han dejado manga por hombro para beneficiarse. Tú eres como un hombre de la política, pero primero yo quisiera seguir con ese tema con el ingeniero agrónomo. Sorpresamente de que el director del IAD lo destituye. Sí, eso es una cosa. Así, sorpresivamente, cuando no están todavía los preparados, los equipos, todo para la fusión. Para la fusión. Mira, eso fue grave porque inclusive fue como de sorpresa. Sí, fue de sorpresa. Y a quien trajeron como director del IAD es al que dirigía el Ministerio de Administración del Personal, a Darío Castillo, que no es agrónomo. Lo traen y destituyen a un agrónomo que, por cierto, era del equipo de Hipólito. Y lo ponen a él ahí, lo que te indica claramente que lo que le van a dar preferencia es a la fusión de la institución. Pero es como yo te decía, con la gravedad de que lo están haciendo administrativamente y eso es por ley. Violando la ley. Están, diría yo, usurpando una función del Congreso Nacional. Pero mira, ¿qué es lo peor? Si tú consultas a los técnicos del sector agropecuario y a los productores, lo que se planteaba era que el IAD se transformara en un instituto de desarrollo agropecuario, no que se fusionara con agricultura. Tú hablabas de eso, sí. O sea, era cambiarle la función, es actualizarlo. Esto había hablado de eso, lo vi en un programa. No era funcional, era cambiarle el objetivo. Claro, no es funcional, es actualizarlo a la época de ahora. Porque fíjate qué pasa. Se sospecha de que esta fusión, detrás de eso, lo que hay un objetivo inmobiliario. Porque el IAD tiene mucha tierra, inclusive que puede ser utilizada para el turismo. Y que puede ser utilizada para desarrollo inmobiliario de vivienda. Claro, y hay que tener cuidado. Recuerden lo que pasó con el CEA, cuando la capitalización del CEA, donde fueron a parar hasta muertos, y donde fueron a parar muchos esos terrenos, ¿verdad? Sí, así entonces fue. El IAD tiene muchos terrenos, miren, tiene tierra, proyectos que son del IAD, primero que son hasta de vocación para materiales de construcción, o sea, son minas, son canteras de materiales de construcción, muchas, sobre todo las que están aquí cerca de Bayona, por esos lados. Eso segundo, tiene tierra que pueden ser consideradas de vocación para el turismo. Y tiene tierra que pueden ser consideradas para el desarrollo inmobiliario de vivienda. Entonces hay que tener cuidado. Por ahí es que anda. Hay que tener cuidado. Y un tema que los gobiernos se han descuidado. Mira, Abigail, que es un hombre del campo, sabe lo siguiente. Cuando yo oigo que están dando títulos de propiedad, que están titulando propiedades, yo me preocupo. Porque muchas de esas parcelas, los dueños originales no son los dueños. Y muchas de esas parcelitas del IAD fueron a parar a mano de intermediarios, que son los dueños de la mayoría de esas parcelas, pues tienen la carta constancia, la tienen en poder ellos. Y entonces siembran arroz y siembran lo que sea, pero el que está sembrando, como viene a ver, no es ni el dueño original. Entonces, al sacarle título a toda esa propiedad, ¿a quién le están sacando el título?
a ese intermediario que tiene 4 o 5 parcelas, le están sacando título a esas 4 o 5 parcelas, pero es para él. Y puede ser que una tierra que se distribuyeron por la ley de cuota aparte para la reforma agraria, vuelvan ahora a la concentración a una sola mano. Eso puede ser. Entonces, lo que sabemos del campo, cómo se mueve la cosa, tenemos que tener cuidado, porque tú sabes, donde hay un intermediario de café, o un intermediario de habichuela, o un intermediario un intermediario cualquiera, y hay un proyecto agrario. Tiene 7, 8 ahí mismo. 7, 8 parcelas de esas tiene. Sí. Y si tú le das el título a 7, 8 parcelas de esas, ¿a quién tú se la estás dando? A ese sí. A ellos. Porque el título es a él que va a venir, porque él tiene un contrato por abajo de que se la vendieron. Oye, ¿cómo es? No es tan sencillo. Entonces, a la hora de tú otorgar un título definitivo, yo siempre he dicho que usted debe depurar. Porque si no, tú estás trabajando ¿para quién? Para esos intermediarios. No para el productor real. Y eso no se ha tomado en cuenta. Señor Héctor Guzmán, usted me va a disculpar que lo interrumpa. Tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales, pero seguimos desarrollando la agenda en breve. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Continuamos, amigas, amigos, hoy martes, aquí, martes 14 de octubre, en su programa Al Detalle, que se transmite de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo, el señor Abigail Soto. Sí, hay partes que yo quisiera dejarlo ahí para Héctor, pero hay otros que todavía nos quedó el sector, la situación de los precios, pero ahí está el problema que está como callado ahora, pero ya había algunas protestas que están dando por los apagones, como que otra vez están saliendo. ¿Qué está pasando? No, mira, ahí no hay que ser un mago para saber que en 5 años de gestión del gobierno tú tienes más apagones, una factura más cara, menos generación, más pérdida en la distribuidora, más gastos en términos de lo que es el gasto corriente, es decir, más personal. Y tiene que pagar más para el subsidio, que un subsidio que era de $500 millones al año se ha disparado a 1.700 millones. Casi 2.000. Y se estima que puede llegar a 2.000 millones de dólares. Entonces, cuando tú coges toda esa variable, te demuestra que en 5 años fracasó el sector eléctrico. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué el presidente, un equipo eléctrico que ha fracasado en 5 años con toda esa variable que yo te enseño, no lo destituye, no lo cambia? Y yo pongo de ejemplo que a Fulcar lo destituyeron de educación, que fue jefe de campaña de Luis Abinader, que a Deline lo quitaron de obra pública, que fue el segundo jefe de campaña de Luis Abinader, y que a Toñito Almonte, que era ministro de Energía y Minas, en esa misma área, también lo destituyeron. Que ¿por qué estos que en 5 años han fracasado no lo quitan, no lo cambian? ¿Qué pasa ahí? Y por más que inventen, fíjate que la falta de planificación en el sector eléctrico para, vamos a decir, instalar las plantas generadoras que demanda el país en estos 4 o 5 años, lo que han recurrido es a la famosa barcaza que tienen en Los Negros de AFA, que ya estamos hablando de 4 barcazas. Y lo grave, ¿tú sabes qué? Violentando la ley de medio ambiente, sin tener estudio de impacto ambiental, sin tener una licencia ambiental, sin haber consultado a los moradores de ahí sobre el tema de las barcazas. Instalan esa barcaza de manera de emergencia para producir una energía que tampoco resuelve el problema, más cara 3 y 4 veces que lo que cuesta la que se genera en Punta Catalina. Es así. Y aquí, o sea, todo un fracaso del sector eléctrico. Y tú dices, pero ¿y por qué no mueven esa gente? Sobre todo que los técnicos que están dirigiendo, el personal que está dirigiendo el sector eléctrico, están en su mayoría, con excepción de la generadora hidroeléctrica, EGI, y con excepción de la empresa de transmisión eléctrica, que es la ET, que dirige Martín Robles. Con excepción de esos dos, los otros son todos vinculados al sector privado. Es decir, al sector privado le pusieron a manejar el sector eléctrico. ¿Y qué tú encuentras de lectura importante? A Punta Catalina, la distribuidora, que la dirige el mismo administrador de la distribuidora, que es generador y es distribuidor. Y a la vez que se compra y se vende, ¿verdad? Sí, cosa increíble. Es raro. Por ejemplo, a la empresa de transmisión le debe la distribuidora. A la empresa Punta Catalina, la distribuidora le debe. Y a la empresa de generación hidroeléctrica, la distribuidora le debe. Pero a los generadores privados no le deben. No tienen problema. O sea, ¿qué te indica a ti eso claramente que está pasando ahí? Lamentablemente, mientras gente vinculada al sector privado esté manejando el sector eléctrico, van a primar los intereses y los propósitos. No, y hay una realidad. Y hay una relación. Mientras esté el sector eléctrico, por el padre de uno de los hijos empresarios que tienen el contrato, la asociación de empresarios, o sea, el Consejo de Hombres el CONE está en manos del sector de los hijos y padres del sector eléctrico. Sí, porque es lo que estamos hablando. Si tú por ejemplo, Abigail es un hombre dedicado al comercio en su mayor parte de su tiempo. Él es legítimo, sabe producir riqueza, es lo que sabe producir dinero. Si tú le dices a Abigail, ven, tú vas a actuar aquí. Si Abigail actúa como un comerciante, ¿qué va a hacer? Generar riqueza. Obligatoriamente. Y va a actuar en función de los intereses del sector privado. Claro. Ahora, si a un Abigail tú le dices, no, tú estás aquí como político, tú vas a ejercer la política, ese va a buscar el equilibrio para pensar en el país, pensar en la población, obligatoriamente. No un sector económico.
Lo que está pasando con el sector eléctrico es eso, que quienes están dirigiendo están en función de los intereses de grupos económicos privados, lamentablemente, porque lo que saben hacer es riqueza. Que se protesta. Y es legítimo. Sí. Ahora, lo que tú no lo puedes poner a dirigir. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que destituyen A ellos no. A ellos no. Destituyen y a ese señor que ha fracasado en 5 años, no lo quitan? Pero Ya. que viene de fracasos. Porque si Además, usted le da para atrás, además. usted está siendo considerado que está hablando de 5 años, pero viene de fracaso. De la Si usted otra le vez, da sí. para atrás a los libros, viene de fracaso. Sí, Usted lo no. está considerando hablando de 5 años nada más. Entonces, cuando tú lo oyes hablando, por ejemplo, en el caso de la generación, porque mira cómo es el asunto, que como estamos hablando, cuando tú manejas el Estado como político, lo manejas como un empresario, la diferencia. Si una empresa, tú haces una licitación y dice que te va a generar 400 megas en el año 2025, ustedes vieron que al presidente lo pusieron a decir que en el 2025 no iba a haber apagones porque iba a entrar la empresa tal, que A genera exportar, 400 a megas. exportar. ¿Verdad? Entonces, si esa empresa no te cumple para instalar la generación de esos 400 megas, no pasa nada, es una empresa privada, tú no le llamas la atención. Entonces, te tiene que valer de barcaza que vende la energía más cara y eso va en detrimento de la población, porque entonces tú también vas a tener apones porque no tiene la generación que te Por dé eso más yo te cara. digo No, que pero váyase más lejos. hombre de los empresarios que está dirigido por un hijo del sector están haciendo negocio. Entonces, todos los empresarios ahora están callados en esa parte. ¿Cómo van a protestar? No La pueden asociación de protestar. empresarios, ¿cómo va a protestar? No pueden Pero protestar. mire, don Héctor, hay un tema particular con el Pero tema de- tú con- entendiste en la parte. Sí, sí, Mientras ahí no se tome decisión de que eso sea dirigido por gente que piense en el país, Con que piense en el políticos, ciudadano. con políticos. No oye, porque un No, eso no empresario va a pasar es de ahí. legítimo que haga riqueza y que Sí, haga pero cuarto. está para eso. Ahora, tú Pero no puedes lo ir al dijiste. Estado a eso. Exactamente, Eso eso es es lo que otra cosa. Pero mire, hay una cosa que nadie toca. Por ejemplo, cada instalación de una barcaza Ay, muchachos. ha acabado con la vida marina de la zona, Eso es con lo- el ecosistema. Correcto. ¿Eso en qué va? El que tiraba una nasa, un chinchorro, No, ahí no hay es más, nada. una caña de pescar, por ahí no hay nada. no hay nada. O sea, nada más hablamos del tema eléctrico porque se está pagando mucho más cara. Pero eso, como dicen, eso es la parte de arriba, pero es de dónde viene. Desde Bueno. que usted mete una barcaza en un sitio, la vida marina se acabó en esa No, zona. ahí lo más grave de eso es que el Estado sea que propicie la violación a la ley medioambiental. Porque tú tienes que tener una licencia medioambiental, tú tienes que haber hecho un estudio de impacto ambiental, tú tienes que haber hecho una consulta a los ciudadanos de por ahí, y nada de eso lo hace el Estado. Entonces, ¿cómo puede el gobierno hablar de que protege el medio ambiente si tú eres que está impulsando ese tipo de soluciones? O sea, estamos ante un asunto de doble cara. Ya no solo es que nos dieron más apagones, que la energía es más cara y que tú ves más pérdidas, no. Es que hasta allá el tema medioambiental con el tema eléctrico, hasta eso. Y al que administra la distribuidora y a Punta Catalina, al señor Marrancini, le preguntaron sobre el daño que hay en los negros, ¿verdad? Sí. A la fauna marina, como tú dices, al lugar. Y él dice, no, esos son unos daños leves. Oye. Pero el ministro de Medio Ambiente. Pero el ministro de Medio Susanable, que Oye, es la palabra que le gusta a ellos. no, que eso se va, que el año que viene se van la planta. Sí. Pero el ministro de Medio Ambiente es el principal irresponsable, porque él no debía permitir eso. Sí. Él no debía permitirlo. Porque ¿qué es lo que tú tienes, ministro de Medio Ambiente? Pero yo no dudo nada de eso, porque mira, de las cosas que aquí se ven, nosotros como PRD denunciamos, llevamos ante la Procuraduría General de la República y ante la oficina que preside doña Milagro, que se llama ¿cómo se llama? De integración, De ética. de ética gubernamental. Le llevamos un documento pidiendo que se investigue los pagos que se hicieron a los que manejan los vertederos de residuos sólidos de la basura. Nosotros tuvimos la información oficial que del 2021, que comenzó a aplicarse la ley de medio ambiente, se recaudaron 7,000 millones de pesos, del 2021 hasta el 24. Y que de esos 7,000 millones de pesos, 3,000 millones se pagaron a los operadores de vertederos, a 5 empresas nada más. Y de esas 12 empresas, oye bien, de 3,000 millones, 2 empresas, una recibió 1,300 millones y la otra recibió 1,100 y pico de millones. Es decir, que esas dos,
Esas o sea dos que empresas, entre dos se partieron el 70 Pero, y 30 para una. ¿qué descubrimos nosotros? Que la capacidad de una de esas empresas, la capacidad que tiene el vertedero, no da para cobrar esos cuartos. Y entonces, Eso es lo que nosotros ¿qué queremos. pasó ahí? Queremos lo que se investigue. Claro. Porque ¿cómo es posible que si yo tengo para producir o generar manejar en mi vertedero 300 toneladas diarias, aparezca ahí 10 veces más que eso en el parque? No, pero es que... Y lo están buscando. La están No ha investigando. respondido No hay nada. nada. Nada, y todos sabemos cómo es y quién es y todo eso. Pero nosotros le dijimos al Ministerio Público, fueron los abogados de nosotros y los técnicos y lo llevaron a la Procuraduría y la llevaron a la Comisión de Ética Gubernamental, depositaron todo eso. En julio de este año a finales, ya estamos en octubre, no hemos recibido ninguna respuesta. Pero entonces eso inclusive viola hasta los plazos de la ley de libre acceso a la información. Nosotros por O sea, por la ley de libre acceso a la información obtuvimos Ahí la fue información claro. oficial y con esos documentos lo analizamos y vimos lo que se pagó. Y dijimos, por aquí hay un maco, como dirían popularmente. Claro. Parece que aquí hay cosas que solamente si la fuerza de... la fuerza del pueblo. no, de fuerza del poder de Estados Unidos, porque si vemos un poquito de un espacio, hace días vimos una senadora que presa y ahora vemos una situación en la prensa que está excepto del país, sino que lo está desde Estados Unidos, es donde se está generando. Y quisiéramos que tú tuvieras qué información tienes tú de que estén autoridades dominicanas persiguiendo a narcotráfico. Es como en buen dominicano, es como decir, tiene que venir alguien de afuera, porque aquí en la casa no están poniendo orden. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Y cómo daña la política? Exactamente. Los casos que se están conociendo Sí, ahora de narcotráfico. porque todo es política. Y no desde ahora, ¿no? Esto tiene varios años. Que agarran uno que aspiraba, que era director, otro que fue dirigente de la campaña, otro que fue diputado, otro que fue todo vinculado al narcotráfico, otro que fue funcionario del gobierno y cosas así. Y eso yo creo que se va a agravar. Porque mira, eso le ha hecho un daño a la política. Sí. Porque realmente el dinero proveniente del narcotráfico en la política es muy dañino. Porque lo que no tenemos recursos, no tenemos cuartos, ¿cómo competimos con dinero? No hay manera. Es muy difícil para tú aspirar a un cargo electivo, una cosa. Pero, ¿qué es lo interesante de este tema? Lo interesante de este tema es que ya tenemos una embajadora que viene para acá. Sí. Y sus Claro. declaraciones... Y ya está juramentada. Sí, ya está juramentada. Y sus declaraciones fueron muy claras. Hablaron mucho de ellos venir al tema de la droga. Y es una persona que viene de haber estado en la CIA. Sabe sabe a lo que viene. Que inclusive se le ha resaltado una cosita que es que hable español. Además de eso, que hable español, o sea, que se puede entender bien. Nadie puede tener duda de lo que diga. Pero ¿dónde que está lo importante? Lo importante es que si tú te pones a ver los principales asesores del gobierno de Estados Unidos, es decir, el presidente Donald Trump, y los principales analistas que tú te pones a ver sobre la política internacional que está llevando a cabo Donald Trump, está claro que el presidente Donald Trump ha decidido enfrentar el tema de la droga, sobre todo en América Latina y el Caribe. Ellos le llaman a eso como la franja América Latina y el Caribe. E inclusive cuando analizan el tema hablan de lo que ellos llaman el trío soviético, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela. Oye bien, porque lo tienen bien ubicados. Que fíjese que eso no trajo problema porque se dice que fue por incidencia de ellos que el país para la Cumbre de las Américas, precisamente esos tres países yo te le estoy dijo diciendo que no cómo vienen. ellos lo identifican. Ellos dicen que mira, ahí está el trío soviético. Entonces, todo el tema en América Latina y el Caribe, ellos han decidido enfrentar el tema de la droga. Porque, ¿qué pasa? Donald Trump en su política internacional ha decidido enfrentar los problemas que le llaman domésticos, locales. Sí, definitivamente. ¿Y cómo repercute el tema de la droga en Estados Unidos? En que se mueren los norteamericanos. Claro. Entonces, Donald Trump ha decidido echar ese pleito en el origen.
¿De dónde viene la droga? De toda esa zona. Claro, y como usted sabrá, como yo le dije ahorita fuera de cámara, Estados Unidos no produce. Estados Unidos está considerado el mayor consumidor, pero no produce. Claro. Ahora, si él, quien se la lleva, lo erradica, ¿qué pasa? Entonces, Abigail, como esa línea del gobierno de los Estados Unidos está decidida claramente a combatir el narcotráfico, todo lo que pueda suceder en mar, pero también en tierra, va a salir a flote. Es indiscutible. Porque hay una línea dura. Y fíjense que... Y hay mucho dinero invertido. Sí. Fíjate, tiene una base en Puerto Rico, porque No, eso no es por amor al arte, es para eso. Es para eso, porque también los Estados Unidos en su política con el tema de la droga, con el tema de la venta de armas, con el tema de la trata de personas, con el tema de la venta de órganos de personas, todo eso está vinculado a ese negocio, que ahí tiene que ver el tema de Haití. Por eso es que usted ve que viene la decisión de los 5,000 soldados y de que, por ahí. Y de que ahora sí llevan la boca cantante, que no la llevaron con Kenia. Es todo un plan dirigido a ese elemento. Es decir, que todo el que esté en países como estos vinculado al tema de la droga, la tiene difícil en este caso. Ahora mismo es difícil. Aquí tienen que dormir con ropa, todo lo que se fíjate, dedican a eso. para tener esto más claro que yo le estoy diciendo a ustedes, fíjense que por las fronteras de México, ¿qué hizo Donald Trump? Metió el ejército. Hay que ver, metió el ejército. O sea, que toda una política está todo ahí, bien dirigida hacia enfrentar. Por ahí no está saliendo. Y yo le voy a decir una cosa, qué bien para nosotros, ¿verdad? Por lo menos que nosotros eso sí se haga. Porque la verdad que el problema de la droga a todos estos países, incluyendo nosotros, no tiene verdaderamente... Pero nosotros somos conocidos como el trampolín favorito. Que en vez de puncos de droga, que vayan a la agricultura o a cualquier otro a trabajar. Pero es así. Claro que eso va a implicar, y ustedes lo están viendo ya, que algunos amigos míos me dicen a mí de que no se están moviendo los chelitos, no hay cuánto, ¿me entiendes? Pero yo creo que esa política de Estados Unidos, Donald Trump, dirigida a enfrentar ese problema, que para él es un problema doméstico grave, va a incidir mucho en toda América Latina y el Caribe, y a nosotros como país eso no conviene, porque nosotros no estamos en condiciones de enfrentar una situación tan difícil como esa, pero con el apoyo que ellos están teniendo. Fíjate que son un operativo, como dice Abigail, mucho dinero invertido, mucho armamento invertido, 4,000 soldados metidos ahora mismo en ese operativo que están haciendo. Sí. Y lo que tienen en el Mar Caribe, lo despliegue con los submarinos, con los destructores. Oye, hasta submarinos. Pero qué bien. Qué bien. Yo creo que hasta, fíjate que ha bajado, que ya nos dicen, descubrimos, capturamos tanta... No, porque lo están explotando. Si usted se fija, por cada 5 que explotan, es uno que publica. si usted se fija, hace tiempo que aquí no están agarrando lancha rápido. No te estoy diciendo, o sea que parece que está siendo efectivo. Lo está haciendo. Entonces, Abigail, la preocupación que tenemos con eso, nosotros tenemos esa noticia buena, de que por fin el gobierno de los Estados Unidos, con este señor, Donald Trump, hay que reconocerlo, hay que decirlo, tiene una política dirigida a enfrentar eso, sobre todo América Latina y el Caribe, y ellos tienen muy claro que en sus análisis que ellos hacen, dicen, el triángulo soviético que está ahí, que están ahí y que no es una política y Cuba. Y que no es una política retórica, es que está en ejecución, no es que yo cuánto. No. Señor Héctor Guzmán, con su permiso nuevamente, permítame irnos nuevamente a una pausa porque tenemos compromisos. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Y aquí continuamos, amigas, amigos, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y conmigo, el señor Abigail Soto y nuestro invitado, Héctor Guzmán. Señor Abigail. Bueno, yo quiero saber cómo va el PRD, Héctor, porque yo sé que yo siempre abro mi espacio para que usted nos diga cómo andamos. Claro, porque hay muchos temas, Porque nos falta tiempo siempre. Pero. Exactamente. Pero mira, siendo breve, nosotros... Porque yo nada más veo como Danilo y Leo como que... Sí, pero mira, nosotros... Es como que nada más se ve ese ruido. Vamos a ver ahora. No, mira, nosotros... Vamos a ver. La última vez que yo vine al programa Sí. aquí, yo le había dicho a ustedes que estábamos en un trabajo de reorganización, Sí, actualización sí. de los organismos Dijiste partidarios en todo el país. Lo concluimos ahora en octubre. De Ok. octubre a octubre. Pasa que nosotros hemos hecho un trabajo que parece imperceptible, Ya. que es de organizar la casa a lo interno. En cada municipio, en cada distrito, determinar qué teníamos. No con importa quién que contaba. sea uno, pero está. Pero ahí está. Y Entonces, forzar. concluimos esa parte. Ok. E iniciamos este fin de semana ahora en 5 provincias del este un plan piloto de la formación de comité afectivo, de base afectivo Ajá. estructural. Ese es un programa que lo dirige un compañero profesor que se llama José Jara, que es que ahora que ya definimos los dirigentes que tenemos en cada municipio, en cada distrito, entonces cada dirigente es hacer un comité afectivo mínimo de 7 personas que son afines a ti, que son afectivos a ti, que es una forma de ir creciendo. Entonces, hicimos ese plan piloto el fin de semana pasado, ahora lo vamos a hacer en esta semana en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, para tan pronto lo ejecutemos, hacer los ajustes y hacerlo a nivel nacional. También definimos un plan con la juventud, de que también lo vamos a concluir en este año, para al finalizar el año ya tener el plan nacional de cara al 26. De manera tal que nosotros logramos la primera meta. Tener en el territorio nacional el PRD organizado, como tú dices. Si son 5, son 5. Si son 10, son 10. Si son 3, Identificar son lo 3. que hay. Lo que hay. Y en base a Actualizarlo. En algún sitio, a lo mejor el secretario general tuyo no estaba, ya entonces pusimos uno. Eso fue lo que hicimos, organizar la casa. Ahora iniciamos el crecimiento, pero lo estamos haciendo con los comités afectivos para concluir el año con que cada dirigente de esos que organizamos tenga un comité afectivo. Entonces, al mismo tiempo que vamos a comenzar ya en estos próximos días, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, como presidente del partido, inicia la visita ahora provincia por provincia, porque ya hay una estructura montada. Entonces va a ir a visitar provincia por provincia, hasta que terminemos el año, y después el año que viene ya irnos con el plan. Porque nosotros tenemos una decisión muy clara. Sí. Primero era organizar la casa. Segundo, organizar a los jóvenes, organizar a las mujeres, porque hay que descansar la mayor parte del trabajo de la juventud. Que la mayoría de los votantes son jóvenes. Y el PRD, nosotros estamos en un plan de apertura total para la juventud, sobre todo del partido, que estamos incorporando. El sábado pasado, a mí me tocó coordinar una reunión con todo el equipo de la juventud, y teníamos ahí activos cerca de 60 jóvenes de todo el territorio nacional. O algunos presentes y otros por comunicación, vamos a decir virtual, que lo teníamos ahí activo con la decisión firme de trabajar. Eso lo vamos a llevar a tenerlo en todos los municipios, porque lo que nos faltan lo vamos a completar. Porque a los jóvenes son los que hay que dar la mayor participación. Entonces, de cara al proceso electoral, bueno, nosotros sabemos que vamos a unas elecciones que primero son las municipales y después la presidencia y la congresional. Correcto. Prepararnos para eso. ¿Cómo? O con candidatura propia o con acuerdo político, porque las elecciones municipales son primero. Eso te va a llevar obligado a tener ese acuerdo político. Tiene que hacerlo obligatoriamente. Tiene que hacer acuerdo político. Tú tienes que estar abierto a acuerdo político. Y con candidatura que tú la vas a ir definiendo en el camino. Y definir cómo lo que pasó, que eso fue para aprender, yo diría, pero ya hay que eso no puede volver otra vez. Por ejemplo, Uno en contra de allí al Sí. mismo tiempo que con otro. las encuestas que uno tiene, frequecita, diría yo, que final del mes pasado, que son encuestas muy importantes de tú ir midiendo, te revelan datos muy importantes. Por ejemplo, la mayoría de la población entiende que es conveniente y quiere que se produzca un acuerdo de la oposición. Sí. Don Héctor, Es su sentimiento. si usted me Realidad. permite, hay algo puntual que me gustaría que usted, como político de carrera con el tiempo, usted me aclare. ¿Cómo se le describe a una población que si el acuerdo va entre varios partidos, como usted me dice a mí, por ejemplo, tú y yo vamos en un escalón, pero tú y él
van en el escalón que a mí me sigue. Eso a mí me perjudica Muy si vamos en importante, carrera. muy ¿Por qué? importantes. ¿Por qué? Para serle puntual, por ejemplo, usted recordará que fue prácticamente histórico el acuerdo tripartito que anunció el presidente Miguel Vargas. Sí. Entonces, ¿cómo tú le explicas a la población que el senador va con un diputado, pero el diputado va con otra persona? Lo que hay Porque correcto. al instante el senador ya no va a trabajar contigo, aunque ustedes sean del mismo partido, porque él va con su diputado. Claro, Vamos a ver. realmente, Interesante. realmente en política sobre todo, el mensaje al votante tiene que ser claro. Claro. Cuando son tan complicados así, Se acabó confusión. eso. Genera confusión y psicológicamente está estudiado que la confusión genera rechazo. Correcto. Entonces, para que no te rechacen a ti una decisión política, tú tienes que ser claro. Usted tiene que decir, mira, este es mi senador, este es mi diputado y punto. Sí, porque mira, tú mismo teníamos el caso, para poner un ejemplo que Dancer está dando, por ejemplo, Bani, o sea, el de la Fuerza del Pueblo, Sí. Como a la senador, a la vez, entonces yo del PLD no era amigo prácticamente del PRD, o sea, donde estábamos, que por eso no sacamos ni Bueno, siquiera un diputado, o sea, porque estábamos... Yo no lo quería poner tan llano, pero ya que el Sí, señor eso Abdiel es. lo menciona, el senador que iba por el PRD, No, aspirante a esto sabe senador, bien, esto sabe iba muy con bien la lo que estamos fuerza, hablando. y el No. diputado que iba por el PRD iba con el PLD. Esto- Uno de los dos dañaba al Esto otro. sabe muy bien, ¿Cuál eso es era lo la que estamos Yo necesidad? lo conozco, Eso. por eso es que la gente decía que no fue una alianza sincera. No. Correcto. Porque no está claro. Dice, ustedes arriba, no, sinceramente, ustedes no se pusieron de acuerdo. Así es. Entonces la población la percibió así. Y esa es una de las lecciones que tenemos. Que ahora yo creo... Que ahora eso lo vamos a superar. Yo le puedo decir a ustedes que en Pero está trabajando para eso, porque no estamos ahora a creer, yo voy a hacer fuerza, No. me voy a crecer mi partido. No, Y no, vamos a crecer para organizarnos. nosotros tenemos una posición bien clara. Cada quien tiene que crecer, tiene que organizarse y todo así. Pero a la hora de hablar de alianza tiene que ser completa. O sea, Exacto. no podemos venir a inventar de que este aquel. No. Tiene que ser completa. Nosotros lo decimos. No vamos a vivir la experiencia del pasado. De esas cuestiones confusas. Eso, y un sí. pleito por un bocalito. Nosotros no estamos en eso. Así mismo. Nosotros decimos, oye, nosotros creemos, porque también la población cree eso, de que es conveniente un acuerdo político de la oposición. Ahora tiene que ser cosa clara. Y temprano. Por ejemplo, tú no puedes decir de que voy a llevar este candidato presidencial, porque yo... No. Aquí se puede saber claro quién es que pinta directo para poder Desde ganar. ya. Y no inventemos. Así mismo. O sea, así a la mismo. población le tiene que Y los hablarle cañones claro. por ahí, Aquí hay claro. dos, claro. No, a la población le tiene que ser claro. Aquí hay dos, mire, aquí, Dancer, aquí, y a ustedes también, aquí hay dos candidatos. Van a ser, lo voy a decir claro, la fuerza de la oposición y el PRM. Porque si inventan, se lo van a llevar. Yo no sé cómo lo van a llevar, porque eso será los tiempos que era, pero se lo van a llevar. No, pero lo que tú estás diciendo, hay un ejemplo sencillo. Aquí en la capital se sabía que con quien se ganaba la senaduría era con Omar. Los Sí. partidos, los tres que estábamos sentados en una Claro. mesa. Pero Desde que tiraron a Omar con pero Guillermo, habían se sabía algunos que era inventando Omar. que no, Sí, que fuéramos claro. separados. Sí, En la mesa, así mira, es. tú te recuerdas que yo había comenzado a aspirar a una senaduría. en la Claro que capital, sí, pero hablamos de eso. que no aquí. pude desarrollar mi campaña porque andaba en la campaña nacional y bregando Sí. con la alianza. Estamos Y llegué aquí. a marcar un 16% yo. Sí. Pues yo fui el primero que dije, señores, pero aquí si se gana con Omar tenemos que apoyarlo. Yo fui el primero que lo dije y le dije a Miguel Vargas, Sí. conmigo no hay problema, porque yo estoy claro que este problema es para ganar. ¿Y qué pasa? Se decidió lo correcto, temprano, era Omar el que garantizaba la Y mira victoria. la prueba. Y la prueba fue que... Y muchos senadores ganaron, pudieron haber ganado. Bueno, entonces como tú dices, aquí se espera que el escenario sea un candidato de la oposición y un candidato del gobierno. Son lo que se espera. Ahora, de aquí a allá tenemos el tiempo para determinar con quién es. Exactamente. Y hablar claro, mira, esto es claro. Aquí Y no si vamos a perder perdieron, tiempo. perdieron, pero se vio que hicieron el esfuerzo. esfuerzo, Ganaron, se vio que hicieron el esfuerzo. Eso es así. Ahora, hay el tiempo para tú desarrollarte, Sí. para tú hacer todo lo que sea, porque en la vida uno no sabe. A 3 años uno Falta mucho, Uno está falta hablando mucho. hoy aquí no sabe si va a estar mañana. Pero Yo- en yo 6 espero estar meses, mañana y más. Ojalá que así en sea. 6 meses se cambia un escenario. No, aquí ya está de un día para otro. Exacto. Este Imagínese, país es estamos rápido, hablando de 3 recuerda años. que nosotros a Goma Bruta nos
una semana, escóndete, tápate, que a la semana ya se olvide y viene otro tema. Desde esos tiempos lo decía Jacobo. Sí. Una semana tapa otro. Recuérdese que en España un acto terrorista cambió Cambió todo. O sea, aquí nadie puede predecir lo que va a pasar, pero la verdad que en términos general tú puedes decir, bueno, la oposición tendrá una opción de poder, es factible, y el Tú gobierno... no puedes garantizar el resultado, pero tú puedes vaticinar la estrategia con tiempo, porque correcto. también uno no sabe lo que va a pasar al interno del PRM. Eso es otra cosa. Porque no son los mismos liderados que están en Otra el juego. cosa, Ahí, eso es verdad. Pero ese no es un son tontos. Ese es un panorama complicado. Ya Sí, ves. así Lo podemos será. analizar Bueno, después. ya veremos. Bueno, don Héctor, pues yo le voy a decir a usted una cosa. Con el tema de mirar hacia el futuro, Ajá. vamos a decirle al gobierno que se amarre los pantalones porque es mejor arriba con presión Y y no abajo con depresión. Nos vamos.